Por más que hablemos de Júpiter, por más que escuchemos de él, los enigmas y maravillas de este planeta jamás dejan de sorprendernos ni parecen tener fin. Por ejemplo, ¿alguna vez se han detenido a pensar que el hecho de que el sistema solar tenga hoy el aspecto que conocemos se debe en gran medida a la influencia decisiva de Júpiter? Hola a todos. Hoy me gustaría centrarme precisamente en ese tipo de temas y compartir con ustedes una serie de historias fascinantes. Bienvenidos a Pangea. Ahora sí, comencemos de inmediato. El Rey del Cielo. En los diversos pueblos y civilizaciones de la Tierra se han tejido innumerables mitos en torno a distintos cuerpos celestes. Sin embargo, resulta fascinante que, aunque esas mitologías surgieron de manera independiente unas de otras, en la mayoría de ellas, la figura de Júpiter terminó asociándose con el dios supremo de los panteones politeístas. Por ejemplo, en la antigua Babilonia, este planeta era conocido con el nombre de Marduk, el rey de los dioses. Asimismo, el nombre que se utiliza ampliamente en muchas lenguas europeas procede de la antigua Roma, donde Júpiter también ocupaba el lugar de la deidad suprema. Además, el propio nombre Júpiter se remonta a Deus Pater. En la antigua lengua proto-indoeuropea, hablada por los ancestros comunes de los pueblos euroasiáticos que se extendieron desde Irlanda hasta la India, esa expresión significaba Padre Cielo, la divinidad masculina de rango más alto. Este dios estaba vinculado con la diosa de la fertilidad, la Madre Tierra, Dehommeter, y se le consideraba el origen de toda forma de vida sobre nuestro planeta. Naturalmente se trata de un mito de belleza extraordinaria, pero ¿qué pensarían si les dijera que, en cierto sentido, los científicos modernos también coinciden con esta antigua visión? Por supuesto, quien desempeñó el papel decisivo en el nacimiento de la vida en la Tierra fue, ante todo, el Sol. Sin embargo, es muy probable que, sin la presencia de Júpiter, la vida misma jamás hubiera llegado a surgir. Como seguramente ya saben, Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, y también es el más masivo de todos. De hecho, su masa supera la suma total de la masa de todos los demás planetas juntos. Y eso sin siquiera contar con los numerosos satélites, asteroides y cometas que prácticamente ni hace falta incluir en el cálculo. En el pasado, los científicos pensaban que primero nació el Sol y que después se formaron los demás planetas. En cambio, la visión actual sugiere que la historia no fue tan sencilla. Hoy se considera que todos los cuerpos celestes del sistema solar, incluido el propio Sol, se formaron casi al mismo tiempo. Incluso existe la posibilidad de que Júpiter haya nacido antes que el Sol. Esta hipótesis puede sonar a primera vista completamente descabellada. Sin embargo, en realidad es precisamente esta idea la que mejor explica varias de las anomalías que observamos en el sistema solar. Por ejemplo, entre el Sol y Mercurio prácticamente no hay materia. Literalmente apenas se observa ni siquiera polvo cósmico en esa región. Y eso resulta bastante inusual. También surgen interrogantes en cuanto a la disposición de los planetas del sistema solar. Para empezar, todos estos planetas, incluso Mercurio, se encuentran a una distancia considerable del Sol. En otros sistemas estelares existen casos en los que 3 o incluso 4 planetas caben dentro de un radio equivalente a la órbita de Mercurio. Además, en nuestro sistema solar no existen ni los llamados Júpiteres calientes, que orbitan muy cerca de su estrella, ni supertierras con una masa superior a la de la Tierra, pero inferior a la de gigantes helados como Urano o Neptuno. Sin embargo, parece que estos dos tipos de planetas son bastante comunes en otros sistemas estelares. En otras palabras, el sistema solar es, en muchos aspectos, una rareza. Y probablemente esa singularidad sea la razón por la que se convirtió, hasta donde sabemos, no solo en el único sistema donde surgió la vida, sino también en el único en el que ha podido mantenerse durante al menos 4.000 millones de años. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Júpiter? La disputa por la materia.
En el pasado, los científicos pensaban que, aunque fuese una enana roja pequeña y tenue, Júpiter podría haber llegado a convertirse en una estrella compañera del Sol. Incluso hubo quienes fueron más allá y supusieron que durante el Precámbrico, Júpiter brillaba y que más tarde se fue enfriando. Sin embargo, con investigaciones posteriores, esa hipótesis fue descartada. Por más enorme que sea Júpiter, le falta masa para llegar a ser una enana roja. Incluso la enana roja más tenue posee al menos unas 70 veces la masa de este planeta gigante. Y tampoco puede convertirse en una enana marrón, que se sitúa a medio camino entre planeta y estrella. Aún no se sabe con certeza cuál es la masa mínima necesaria para ser una enana marrón, pero se considera que, como mínimo, harían falta unas 10 veces más la masa de Júpiter. Ahora bien, que Júpiter nunca pudiera convertirse en estrella no significa que no lo intentara. Según las nuevas ideas sobre la formación de los cuerpos del Sistema Solar, el Sol y Júpiter comenzaron a formarse casi al mismo tiempo, o incluso cabe la posibilidad de que Júpiter lo hiciera apenas un poco antes. Ambos incorporaban materia del disco protoplanetario con un nivel de actividad similar. Eso sí, lo afortunado para el Sol fue que en la región donde se estaba formando había una concentración de materia muchísimo mayor. Como resultado, el Sol aumentó su masa rápidamente y dejó muy atrás a Júpiter. Pero ese enfrentamiento no terminó sin dejar ninguna huella. En el sistema solar primitivo, el equilibrio de la materia se alteró de manera significativa, y el sistema acabó mostrando un aspecto distinto al de la gran mayoría de otros sistemas estelares, donde solo existe un único centro de formación. Se sabe que entre el Sol y Júpiter hay muy poca materia, muchísimo menos de lo que se habría esperado. Y es que allí no era solo un cuerpo el que acumulaba materia, sino dos, atrayéndola simultáneamente. Precisamente esta situación es una de las razones por las que no se formó una supertierra gigantesca. Al estar siempre bajo la influencia de dos centros de gravedad, cada uno tiraba de la materia hacia su propia dirección. Como consecuencia, no nació un gran planeta cerca de la órbita de Mercurio, y en su lugar, entre el Sol y Júpiter, surgieron 4 planetas relativamente pequeños. Esos 4 planetas son, justamente, lo que hoy conocemos como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y al parecer fue precisamente esta situación la que, al final, hizo posible que la vida surgiera en la Tierra. Si Júpiter no hubiera existido, tal vez nosotros formaríamos parte de un planeta enorme, con una masa de entre 2 y 5 veces la de la Tierra, orbitando muy cerca del Sol. Para que un planeta así pudiera mantener una atmósfera, habría necesitado, como mínimo, un campo magnético potente. De lo contrario, no habría podido impedir que el viento solar fuera arrancando la atmósfera a lo largo de miles de millones de años. Además, en un planeta así, es posible que la temperatura diurna superara los 400 grados y que ni siquiera durante la noche se enfriara lo suficiente. Evidentemente, en condiciones como esas, no habría margen para la existencia de océanos con agua líquida. La disputa por la materia que se produjo entre el Sol y Júpiter volvió gravitacionalmente inestable el sistema solar interior y provocó otros efectos. Al no formarse allí un único planeta gigantesco, en las primeras etapas del sistema solar, existieron mucho más planetas que los 4 que han llegado hasta nuestros días. Innumerables cuerpos de todos los tamaños recorrían órbitas inestables en gran cantidad y, con frecuencia, chocaban entre sí. Uno de esos choques fue el impacto entre la Tierra y el planeta hipotético llamado Theia. A raíz de esa colisión, el material expulsado desde la superficie terrestre se reunió y dio origen a la Luna. Y luego fue la Luna la que desempeñó un papel enorme en el desarrollo de la vida en la Tierra. Si la Luna no hubiera estado calentando el interior de la Tierra mediante fuerzas de marea, el movimiento de las placas litosféricas ya se habría detenido. Sin tectónica de placas, los procesos geofísicos básicos no ocurren. Y quizá incluso el propio campo magnético habría desaparecido. Con ello, la evolución de la biosfera se habría vuelto prácticamente imposible. Después de eso, no se sabe qué ocurrió con Theia.
Tal vez se hizo pedazos y se dispersó, o quizá fue expulsada fuera del sistema solar y terminó vagando por la galaxia como uno de esos planetas errantes. Desde un punto de vista puramente teórico, se piensa que existen muchos cuerpos de ese tipo, pero descubrirlos es extremadamente difícil, ya que no emiten ninguna clase de radiación, incluida la luz. O bien puede que Theia haya sido completamente engullida por Júpiter. De hecho, también existe esa teoría. Al fin y al cabo, fue Júpiter quien terminó desempeñando un papel decisivo en otro proceso, el de retirar del sistema solar interior los cuerpos sobrantes. Recientemente, los científicos descubrieron anomalías en la estructura del núcleo de Júpiter. Esas anomalías podrían ser los restos de un planeta que, con el tiempo, fue atraído y devorado por Júpiter. Solo sobrevivieron los planetas que estaban en órbitas lo bastante estables, y entre ellos se encontraba nuestra Tierra. El hecho de que la órbita terrestre no haya cambiado de manera esencial durante más de 4.000 millones de años también influyó en la posibilidad de que la vida pudiera surgir. Si algún día lográramos adentrarnos hasta el núcleo de Júpiter, oculto bajo un océano de hidrógeno metálico, podríamos encontrar allí numerosos misterios del sistema solar primitivo enterrados en lo más profundo de este gigante gaseoso. Es muy posible que se trate de planetas que, en otro tiempo, orbitaban el Sol, con una masa comparable o incluso superior a la de Mercurio. Y además, ni siquiera podemos imaginar cuántos de esos cuerpos pudieron existir. Pero hay algo que sí podemos afirmar con toda seguridad. Si esos cuerpos hubieran seguido existiendo, habrían representado una amenaza potencial muy grave para la Tierra. Y por último, hasta el día de hoy, Júpiter sigue cumpliendo su función como guardián del sistema solar interior. Nos protege atrayendo hacia sí cometas y asteroides que llegan desde las regiones exteriores. Sin Júpiter, diversos fragmentos espaciales habrían caído sobre la Tierra con muchísima más frecuencia. Incluso es posible que un planeta enano hubiera llegado hasta nosotros y que, con su impacto, la propia existencia de la Tierra hubiera quedado aniquilada. Pero esa historia la dejamos para otra ocasión. Si este video les pareció interesante, hagan clic en me gusta y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.